Ahora vamos a ver transistor y amplificadores, la última materia de este semestre. ¿Qué es un amplificador? ¿Qué es un amplificador? Es un circuito que se utiliza para aumentar o amplificar el valor de la señal de entrada, generalmente muy pequeña, y hacer obtener una señal de la salida con una amplitud mucho mayor que la señal original. Es un dispositivo estratégico dentro de lo que es la electrónica, que hay que saber diseñarlo bien, porque algunas veces la amplificación puede causar que la señal a la salida del amplificador salga distorsionada, dado que la amplificación es mucho más grande que la que puede soportar o sostener el dispositivo. Para ello hay que tomar en cuenta que un amplificador no puede tener en su salida niveles de voltaje mayores a los que la fuente de alimentación que lo alimenta puede dar. Por ejemplo, si el amplificador es alimentado por 12 volts, la señal de salida no puede tener un voltaje mayor a 12 volts. Dentro del amplificador está en el amplificador operacional, que es algo que no vamos a ver ahora, pero nos vamos a centrar en el transistor. Lo que vamos a ver nosotros es más bien transistores. ¿Qué es un transistor? Es un componente esencial en todo circuito electrónico, es un dispositivo de 3 patillas con los siguientes nombres: base, emisor y colector, que en el fondo son 2 diodos pegados, podemos decirlo. El emisor siempre es la patilla o el conector que tiene esta flecha. Por ejemplo, aquí tenemos 2 tipos de transistores, que este es el PNP, donde el emisor es, el PNP es cuando tenemos la flecha hacia adentro, que tenemos acá, y este es el NPN, donde tenemos la flecha hacia afuera. Y el lado donde está la flecha es el emisor, el otro lado donde está la flecha del colector, y el que sale de acá es la base. Y aquí tenemos la corriente de base, la corriente de emisor, la corriente de colector. Básicamente un transistor es un amplificador de corriente. Esto quiere decir que si introducimos una cantidad de corriente por la base, en el emisor va a salir una cantidad mayor a esta en un factor conocido que se llama factor de amplificación, que es lo que se llama beta. Es un factor que se llama beta, y junto con otra constante alfa son los parámetros propios de cada transistor. O sea, para cada modelo de transistor que tiene, dentro de su especificación está este factor beta. ¿Qué condiciones de operación tiene un transistor? Para el cual el funcionamiento como amplificador, el transistor debe cumplir varias condiciones. Primero, que el colector debe estar en una tensión mayor que el emisor, o sea, el voltaje del colector tiene que ser mayor al voltaje del emisor. Los circuitos base-emisor y base-colector se comportan como diodos, estando el primero polarizado en forma directa, 0,7 voltios de la aproximación del diodo real, el segundo en forma inversa, y existen valores límites para todas las corrientes IC, IB y todos los voltajes involucrados, es decir, voltaje colector-emisor, voltaje colector base, voltaje base emisor. Voy a dibujar algo acá, y voy a mostrar. El PNP, ¿ustedes se acuerdan de que el diodo era un diodo que es un semiconductor de tipo P, otro de tipo N? El PNP es una cosa así. Entonces sería la base, el emisor y colector, y el NPN es al revés. El emisor y el colector son semiconductores de tipo N y la base es P. Entonces tengo aquí la base, el emisor y el colector. Esas son las grandes diferencias. Son 2 tipos de transistores que existen. Que juntando un P y un N tenemos un diodo. Entonces aquí tenemos aquí, te puedo decir, 2 diodos mezclados, por decirlo de alguna manera. Eso sería un transistor, en términos bastante simplificados. ¿Cuáles son las relaciones válidas del transistor? Si las condiciones anteriores son válidas, podemos establecer relaciones entre las 3 corrientes del transistor, los voltajes entre sus terminales y las constantes alfa y beta anteriormente mencionadas. Se puede establecer de que la corriente colector es el beta más la corriente multiplicado por la corriente de base, la corriente colector es alfa por la corriente de emisor, donde usualmente el beta es un factor que va entre 30 y 500, por lo que el alfa va a ser un valor entre 0,95 y 0,99. Por lo tanto, uno puede hacer las siguientes aproximaciones. Decir que alfa es aproximadamente 1, que la corriente colector es aproximadamente igual a la corriente del emisor, y que la corriente de base es mucho menor que la corriente colector y la corriente de emisor. Entonces uno puede demostrar de que a partir de las relaciones anteriores, que alfa y beta se relacionan de la siguiente manera, que beta es alfa factor de partido en 1 menos alfa, y a partir de las leyes de Kirchhoff uno puede demostrar que la corriente de emisor es la corriente colector más la corriente de base, y como es mucho menor la corriente de base de las otras dos, estas dos son prácticamente iguales, y el voltaje colector emisor es el de colector base más el de base emisor. Y lo que ven aquí son diversas formas en que se puede polarizar un transistor. Lo que vamos a hacer en gran parte es ver cómo establecer la polarización, cómo calcular corrientes de base, corriente colector, corriente emisor y voltajes dentro de diferentes configuraciones de transistor. Por ejemplo, aquí tenemos una conexión de emisor común. Emisor, cuando sale de emisor común, significa de que el emisor está directamente a tierra. Notación. Estas 2 formas de escribir el circuito son iguales, son equivalentes. Lo que se hace es que esta tierra común se separa en 3 tierras distintas,
pero se asume de que esto es como si estuviera todo esto conectado con un cable, como si estos circuitos estuvieran cerrados. Esta se hace para simplificar la notación de los circuitos, que eso es mucho más útil para circuitos mucho más grandes. Emisor, ¿cómo significa que el voltaje de emisor es 0? Tenemos el voltaje colector. Aquí tenemos el caso particular de polarización de base que se dibuja de esta manera, donde esta resistencia de base conecta directamente a una fuente V sub 60. Entonces, en este caso, el voltaje de base, este voltaje V sub BB va a ser igual al voltaje CC. ¿Ya? Aquí vamos a mostrar algunos ejercicios que vamos a ir haciendo. Aquí tenemos 3 maneras de dibujar este mismo circuito, que es el dibujo de polarización de base. Tenemos 2 fuentes de 10 volts. Que se puede dibujar de esta forma, con el circuito cerrado, aquí con las tierras reemplazando el cable de abajo, y aquí con este de lazo realimentado, que lo que hace es simplificar la forma de dibujarlo. Otra forma es polarizar con emisor, que es dibujarlo de esta manera. Aunque este dibujo no corresponde, porque aquí esto debería estar conectado directo. En estricto rigor, aquí voy a tener que hacer una pequeña corrección, porque este circuito, ahí tenemos una forma de polarizarlo, no son lo mismo porque aquí no hay una resistencia B, aquí tenemos una polarización con realimentación de emisión, donde se conecta este V sub C, directamente aquí hay una resistencia B. Aquí tenemos otro ejemplo, vamos a ir resolviendo cada uno de estos ejemplos en lo que va de la semana. Esta distinta forma de conectarlo. Ahí tenemos la polarización por divisor de tensión, que es otra forma típica de demostrarlo, en el cual lo que se hace es reemplazar esta configuración por lo que se llama un equivalente Thevenin. O sea, se saca el equivalente Thevenin visto desde acá, de toda esta red, y se reemplaza toda esta configuración acá por una fuente Thevenin y una resistencia Thevenin. Vamos a tener oportunidad de trabajar eso, ¿ya? En este ejercicio. Si tenemos otras formas de emisión con 2 fuentes de alimentación, donde aquí se coloca un voltaje negativo, que otra manera de polarizar el transistor. Polarizar se refiere a que el análisis del transistor se hace de 2 maneras, 2 cosas. Primero, que se hace el análisis a continua, que es lo que vamos a hacer acá, que es analizar el punto de trabajo del transistor, y después se hace lo que es un análisis a pequeña señal, donde aquí se agrega una fuente alterna, se reemplaza este transistor por un modelo a corriente alterna, y después de esto se calcula cuánto es el voltaje de la salida. Pueden seguir ese modelo, pero eso no vamos a llegar a eso lo van a ver con más propiedad en los cursos de electrónica que van a tener el próximo año. Aquí hay diferentes ejemplos. Polarización con realimentación de colector. Son diferentes formatos que vamos a ir trabajándolos. Ya. No hay mucho más que esto. Este circuito amplificador de transistores se usará para mostrar las propiedades de los transistores. Esta parte del circuito suministra la señal, una corriente que se puede variar al girar un potenciómetro. Esta señal alimenta la base del transistor. El voltaje colector emisor es suministrado por este conjunto de pilas y se controla girando este potenciómetro. Aquí está la señal de entrada, la corriente que fluye a la base del transistor. Aquí está la salida del transistor, la corriente que fluye entre el colector y el emisor. La salida es una versión amplificada de la entrada. Podemos cambiar la amplificación aumentando el voltaje colector-emisor. Va de nuevo. Este circuito amplificador de transistores se usará para mostrar las propiedades de los transistores. Esta parte del circuito suministra la señal, una corriente que se puede variar al girar un potenciómetro. Esta señal alimenta la base del transistor. El voltaje colector-emisor es suministrado por este conjunto de pilas y se controla girando este potenciómetro. Aquí está la señal de entrada, la corriente que fluye a la base del transistor.
Aquí está la salida del transistor, la corriente que fluye entre el colector y el emisor. La salida es una versión amplificada de la entrada. Podemos cambiar la amplificación aumentando el voltaje colector-emisor. Para el circuito de la figura con beta igual a 100, determina los valores de la corriente colector y el voltaje colector-emisor. O sea, se nos pide este voltaje de acá y aquí esto es la corriente colector, que sería esta. Aquí tengo la corriente de emisor. Aquí tengo la corriente de base. Este transistor es un NPN, así que va fluyendo de esta manera. Si la corriente de base va por acá, entonces este voltaje va así. Si esta corriente va así, esto va de esa forma. Entonces, ¿qué cosa hay que conocer? Tenemos de que la corriente de emisor igual a la corriente colector va a ser beta veces la corriente de base. Y beta sabemos que es 100. Ahora, ¿cómo calculamos la corriente de base? Tenemos que aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces voy a hacer lo siguiente acá. Voy a aplicar ley de voltaje de Kirchhoff. En la malla A. Entonces podemos hacer lo siguiente. Aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A. Aquí se explica por qué insistí tanto en repasar todo este tipo de contenido de circuitos. Si aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A, vamos a tener aquí más 2 menos este corriente. Además, aquí tenemos una polarización que es el voltaje base emisor, que es 0,7 acá. Es importante de que esto tiene que ser tal de que tiene que permitir polarizar esa parte del transistor, el diodo que está entre base y emisor. Tenemos 2 volts menos 100 veces la corriente de base, estamos en kilo ohms. Ojo, esto está en kilo ohms. Por lo tanto, las corrientes van a dar, esa corriente va a dar miliamperes. Entonces, 100 kilo ohms por la corriente de base, menos los 0,7, el voltaje base emisor. El voltaje base emisor igual a 0. Ley de voltaje de Kirchhoff, como tener un diodo ahí. Entonces vamos a tener 2 volts menos 100 kilo ohms por la corriente de base, menos 0,7 igual a 0. De aquí se puede despejar que 100 kilo ohms por la corriente de base es igual a 2 menos 0,7, 1,3 volts. Si soy 40 acá no puedo colocar 0,7, tengo que colocar 0,7
volts, de donde aquí se despeja la corriente de base. La corriente de base sería 1,3 volts dividido en 100 kiloohms, de donde vamos a obtener que la corriente de base es 0,013 miliamperes. Acuérdense que volt por kiloohm es miliamper. Volt dividido en kiloohm. Tengo la corriente de base. Teniendo la corriente de base, tengo la corriente de colector. Entonces, la corriente de emisor, que es igual a la corriente de colector, sería igual beta por la corriente de base, que sería 100, que es el beta, por 0,013 miliamperes. Eso nos daría 1,3 miliamperes, que sería la corriente emisor y la corriente colector. Aquí se nos pregunta corriente colector. Por lo tanto, claramente la corriente colector es 1,3 miliamperes. Tenemos aquí el primer resultado. Ya nos falta calcular el voltaje colector emisor. Entonces aquí tenemos que hacer otro ley de voltaje de Kirchhoff, que sería acá. Otra ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B. Entonces aquí tenemos que hacer que aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B, vamos a tener aquí más 10 menos 1 kiloohm por la corriente colector menos el voltaje colector emisor, que es este voltaje que tenemos que calcular acá, que sería 10 volts menos 1 kiloohm por la corriente colector menos el voltaje colector emisor igual a 0. Y aquí el voltaje colector emisor nos va a quedar 10 volts menos 1 kiloohm por 1,3 miliamperes. Kilovolt por miliamper es volt. Nos quedaría 1,3 volts. Por lo tanto, el voltaje colector emisor sería 8,7 volts. Vamos a esta ahora, dice, para el circuito de la figura, con beta igual 300, determinen los valores de la corriente colector y el voltaje colector emisor. O sea, nuevamente lo mismo acá, que simplemente planteé dos veces ley de voltaje de Kirchhoff. Hay que tener presente de que este aquí, voltaje base emisor, esta sería la corriente de emisor, esta sería la corriente de colector, por lo tanto esto va a tener polarización de esta forma, la corriente de base sería esta, por lo tanto esto va polarizado de esta manera, ¿ya? Voltaje base emisor es 0,7 volts. Tengo que la corriente de colector va a ser igual a la corriente de emisor, que es
beta veces la corriente base, donde beta en este caso es 300. Entonces vamos a aplicar LBK. ¿Ya? Vamos a aplicar ahora ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A. Vamos a tener lo siguiente. Tenemos más 10 escribirlo acá, más 10 volts menos 1 mega ohm. 1 mega ohm que sería la menos 6. Esto, 1 mega ohm lo podemos escribir como 1000 kilo ohms. Para dejarlo todo en kilo ohms mejor. 1 mega ohm es 1000 kilo ohms. Por la corriente de base menos el voltaje en base emisor igual a 0. Esto lo voy a... Ah, me equivoqué. Yo quería esto acá. Esto ahora que veo lo puedo tirar un poco más arriba para ocupar mejor el espacio. Entonces vamos a tener aquí. Esto aquí es 0,7, entonces vamos a tener 10 volts menos 1000 kilo ohms por la corriente de base menos 0,7 volts igual a 0. Entonces nos va a quedar 1000 kilo ohms por la corriente de base igual a 10 menos 0,7 que es 9,3 volts. Y aquí obtenemos la corriente de base que es 9,3 volts dividido en 1000 kilo ohms, lo que nos daría 9,3 por 10 a la menos 3 miliamperes, es una corriente chiquitísima. La corriente colector, que es beta veces la corriente de base, que sería 300 por 9,3 por 10 a la menos 3 miliamperes, dado que beta es 300. Esto nos va a dar 2,79 miliamperes. Esto sería igual a la corriente de emisor, pero aquí lo que nos interesa es la corriente de colector, que sería 2,79 miliamperes. Y luego viene a hacer ley de voltaje de Kirchhoff en esta malla de acá. Esta malla acá, que sería la malla B. Posteriormente vamos a hacer
nos quedaría ahora que es, aplicando ley de voltaje de Kirchhoff en la malla B, vamos a tener lo siguiente acá. Vamos a tener más 10 volts menos 2 kilo ohms por la corriente de colector menos el voltaje colector emisor cero. Entonces voy a hacer es agarrar esto acá, lo voy a poner un poco acá. Y de aquí se puede despejar que el voltaje colector emisor va a ser 10 volts menos 2 kilo ohms por la corriente colector, pero la corriente colector la tenemos. 10 volts menos 2 kilo ohms por la corriente colector, que es 2,79 miliamperes. Por 2 es 5,58. Esto nos va a dar 5,58 volts. Por lo tanto, el voltaje colector emisor va a ser eso. 10 menos, esto es 4,42 volts. Ahora, en este ejercicio dice lo siguiente: para el circuito de la figura, la resistencia de emisor es 2,2 kilo ohms y RC es 12 kilo ohms. Determinar los valores de la corriente de colector y voltaje colector emisor. Aquí no nos dan beta. Después vamos a ver de que beta como que da lo mismo para este problema, pero lo vamos a incluir igual. Hay una diferencia respecto al circuito anterior, porque en el anterior teníamos una resistencia en la base. Aquí no tenemos resistencia en la base y aquí tenemos resistencia en el emisor. Eso marca una pequeña diferencia. Aunque vamos a ver de que no se necesita para este problema, vamos a suponer beta 100. Las relaciones aquí son las mismas. Aquí tenemos más, menos el voltaje base emisor, corriente emisor, más menos entonces más menos acá, la corriente colector va a ir por acá, más menos, este sería el voltaje colector emisor. Esta es otra manera de polarizar el transistor. Entonces aquí vamos a colocar aquí esta ley de voltaje, esta malla para la ley de voltaje de Kirchhoff. Nos está faltando aquí, esta sería la corriente de base, y en este caso la podríamos tener indirectamente. Entonces partamos. Aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff a la malla A. ¿Ya? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener más 4 menos el voltaje base emisor menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor igual a 0. Vamos a tener esa ecuación acá. Esto lo mando más arriba acá.
Se nos quedaría 4 volts menos el voltaje base emisor, que es 0,7 volts, menos la corriente de emisor o la resistencia de emisor, que es 2,2 kilo ohms. Igual a 0, por lo tanto nos va a quedar que la corriente de emisor por 2,2 kilo ohms va a ser igual 4 menos 0,7, 3,3 volts. Luego, la corriente de emisor sería 3,3 volts dividido en 2,2 kilo ohms eso nos daría 1,5 miliamperes. O sea, aquí obtenemos la corriente de emisor directo. Y la corriente, ¿cómo lo escribí acá? Y la corriente colector, haciendo la aproximación, sería aproximadamente la corriente emisor, sería 1,5 miliamperes. Con eso tendríamos ya la primera. Aparte, si quisiéramos calcular la corriente base, sería la corriente emisor partido en beta. No lo piden, pero la podemos calcular igual, que sería 1,5 miliamperes partido en 100. Entonces nos daría una corriente base de 1,5 por 10 a la menos 2 miliamperes. Si quisiéramos calcularla. Y teniendo eso, ahora nos podemos poner a plantear la malla que tenemos acá para poder calcular el voltaje colector emisor. Que sería esta malla de por acá. B. Que sería, en este caso, aplicando LBK en la malla B. Voy a escribirlo acá. Si aplicamos ley de voltaje de Kirchhoff a la malla B, vamos a tener lo siguiente. Tenemos más 24 menos IC por RC, corriente colector por RC, menos el voltaje colector emisor, menos la corriente de emisor por la resistencia de emisor. Igual a 0. Nos va a quedar esa expresión. Vamos a tener lo siguiente acá. 24 menos la corriente colector, que es, ya la calculamos que es 1,5 miliamperes por la resistencia RC, que es 12 kilo ohms, menos el voltaje colector emisor, menos la corriente del emisor, que es 1,5 miliamperes por la resistencia del emisor, que es 2,2 kilo ohms. Aquí me faltó espacio.
va a ser igual a 0. Entonces, esto nos va a quedar 24 menos 1,5 por 12. 24 volts, quiere decir. 24 volts menos 1,5 por miliamperes por 12 kilo ohms. 18 menos voltaje colector emisor menos 1.5 por 2.2, 3,3. Por lo tanto, el voltaje colector emisor va a ser 24 menos 18 menos 3,3 volts sería 2,7 volts. Y ahí quedaría Esto hay una pequeña diferencia. Ahí se ve el efecto de simplemente eliminar el voltaje, la resistencia de base y colocarla en el emisor. Ese es el único cambio que hay acá en esencia. Para el circuito de la figura, determinar los valores de la corriente colector y el voltaje colector emisor. Este circuito, en el fondo, es la misma cuestión que hemos estado trabajando. Se reemplaza, tenemos aquí sin resistencia de base y con resistencia en el emisor. Entonces, nuevamente, vamos a tener acá una corriente de base, aquí una corriente de emisor, por aquí la corriente colector. Este voltaje lo vamos a tener acá. Y tenemos el voltaje colector emisor. Aquí tenemos el voltaje base emisor. Y esto de acá. Entonces, nuevamente el mismo análisis. Ya. Entonces vamos a hacer aquí aplicando ley voltaje de Kirchhoff en la mallada. Tengo rápidamente cuál es el circuito que vamos a tener en la mallada. Vamos a tener más 5, voy a escribirlo acá, menos el voltaje base emisor, menos la corriente emisor, con la resistencia que tenemos acá, que es 2,2 kilo ohms. Y eso es igual a 0, planteando la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla A. Luego esto... no, me equivoqué, porque lo que yo quería era esto. Darle hacia arriba. Entonces nos va a quedar 5 volts menos 0,7 volts menos la corriente de emisor por 2,2 kilo ohms igual a 0. Entonces nos va a quedar que la corriente de emisor por 2,2 kilo ohms va a ser 5 menos 0,7, 4,3 volts. Por lo tanto, la corriente de emisor va a ser
4,3 volts dividido en 2,2 kiloohms que va a ser igual a 1,95 miliamperes. Y la corriente colector, que es lo que nos preguntan, que es aproximadamente igual a la corriente emisor, entonces estos mismos 1,95 miliamperes. En este caso particular. Ahora, teniendo esas dos corrientes, podemos calcular lo que sucede en la otra malla. La malla de acá. B. ¿Qué sería? Aplicar LDK en la malla B. Vamos bajando para acá. Que en este caso sería más 15 volts menos la corriente de colector por 1 kiloohms menos voltaje colector emisor menos la corriente de emisor por 2,2 kiloohms. Nuevamente me quedé corto acá. Hasta ahí. Igual a 0. Tengo aquí 15 volts menos 1,95 miliamperes por 1 kiloohm menos voltaje colector emisor menos 1,95 miliamperes por 2,2 kiloohms igual a 0. Así es que nuevamente tenemos que tener un poquito más acá. Entonces nos quedaría esto. 15 volts menos 1,95 volts menos voltaje colector emisor 4,3 volts igual a 0. Entonces nos quedaría que el voltaje colector emisor sería 15 menos 4,3 menos 1,95 volts. Por lo tanto, en este caso, el voltaje colector emisor sería 875. Y ahí estaría.